Hay muchas DJs porque me ha tocado asesorar a varios clientes que no llevan ese control de las diferencias temporales que me van a generar impuesto a la renta diferida. Esto específicamente son DJs. Simplemente, ¿por qué no llevan ese control? Porque todo lo que tienen por aquí metido, o sea, su contabilidad está tributarizada. Todo lo que estoy poniendo acá está. Entonces, si está tributarizada, ya prácticamente no tiene sentido. No podría generar diferencias temporales que te generen un activo o pasivo por impuesto a la renta diferida. Esa es la explicación o la realidad que se vive en varias empresas, ¿no? Entiendan la lógica, vamos a asumir que estamos asesorando a una empresa cuyos ingresos es uno solo, es un ingreso por arrendamiento. ¿De cuánto? De 200,000 soles al año. ¿Ok? Y supongamos que solamente vamos a operar 10 años, únicamente 10 años. Entonces, al ser un negocio altamente predecible, ¿no? Con un ingreso fijo de 200,000 al año, entonces tenemos ahí un ingreso fijo. Luego tenemos una depreciación por ese local tal vez que estamos arrendando, también fijo, es uno solo, también 40,000 al año. ¿Ok? A la vez, suponiendo de que tenemos a un par de personas o una persona, tenemos gastos de personal, ¿no? Supongamos que es una remuneración mensual anual de 24, ¿no? Anual de 24,000 y sus vacaciones de esta persona, ¿no? 2,000 soles anuales también. Entonces, como ven, hay una utilidad. Acá estamos calculando solamente el PL, ¿no? El resultado de esta compañía que estamos asesorando. Una utilidad antes de impuestos de 134,000, ¿no? Todos los años, es fijo, ¿no? Asumiendo de que solamente vamos a operar 10 años nada más. Entonces, para que entendamos, este es un negocio altamente predecible, con ingresos y gastos fijos y una utilidad antes de impuestos también fija prácticamente, ¿no? Entonces, esta es una utilidad contable, financiera. Pero ¿qué es lo que le interesa o qué es lo que ejecuta normalmente un especialista tributario o una persona que tal vez ha hecho una maestría en tributación y domina altamente el tema de la ley de impuesto a la renta, donde están todos los gastos deducibles o los ingresos gravables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le interesa finalmente a esta persona que va a calcular cuánto es lo que le corresponde pagar a la SUNAT? ¿Qué es lo que hace? Parte de esta utilidad antes de impuestos, ¿no? Lo vamos a calcular más abajo. Primero, por el lado de vacaciones, lo que va a hacer es dos cosas. Se presentan en este caso, en este negocio, dos temas. Va a adicionar las vacaciones devengadas, ¿no? Que la compañía, utilizando la NIC 19, que es donde están todos los beneficios laborales de corto y largo plazo, pues ha utilizado el tema del devengo, ¿no? Sin embargo, este devengo de beneficios sociales tributariamente es aceptado únicamente cuando se paga. Mientras no se paga, entonces, digamos que en la DJ, para calcular la utilidad tributaria, tiene que adicionar esas vacaciones que se han registrado en el gasto. Entonces, lo adicionamos, ¿no? Año a año adicionamos esos 200 que estaban por aquí como gasto, lo adicionamos, ¿no? Porque en principio no es aceptado. Y va a deducir todos los años aquellas vacaciones que sí efectivamente se han pagado. Entonces, el primer año no pagó nada, entonces no deduce nada. El segundo sí, pagó 1,000 soles. El tercer año, 2,000, y así sucesivamente hasta el año 10, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, dentro de estos 10 años, si sumamos, acá lo tengo ya sumado, estos 10 años, el efecto neto a lo largo de los 10 años es prácticamente cero, ¿no? Y esto se debe a que, bueno, a que efectivamente en algún momento, pues, normalmente todos los años ha ido devengando el gasto y también se han ido pagando a lo largo de los años. Entonces, el efecto de porque esta es una diferencia temporal, lo llama la norma NIC 12, una diferencia temporal que a lo largo de los años da como resultado la suma cero. Entonces, acá tenemos una primera diferencia temporal. Luego también tenemos otra diferencia temporal, que es para la parte de activos fijos, ¿no?
Para la parte de activos fijos hay una depreciación financiera contable. En este caso nosotros le hemos calculado que es 40.000. Estos 40.000 también lo adicionamos, porque por acá lo teníamos como gasto. Entonces, suponiendo de que eso no es lo que voy a deducir tributariamente, entonces lo adiciono, ¿no? ¿Y qué deduzco? Deduzco lo que me acepta la administración tributaria bajo sus porcentajes tributarios, ¿no? Ellos manejan una tabla de depreciaciones por porcentaje. Entonces lo deduzco o lo deprecio de manera más acelerada durante los 5 primeros años, ¿no? Y lo deprecio financieramente durante los 10 años. Entonces la suma de estas, digamos, diferencias temporales de adición y deducción por los 10 años me va a dar 0, ¿no? Y ahí tienen ustedes la suma, ¿no? Me tiene que dar 0, ¿no? Entonces, esto, lo que hemos adicionado y deducido año a año, tiene el nombre de diferencias temporales, ¿no? Son adiciones y deducciones temporales. ¿Por qué temporales? Porque existe una discrepancia entre la parte financiera contable, lo que nos dice las NIF, y lo que nos dice las leyes tributarias de cada país, en el caso peruano, la SUNAT, ¿no? Entonces, estas discrepancias me generan diferencias temporales y me sirven para calcular lo que el tributarista desea, que es la utilidad tributaria, ¿no? Esta utilidad tributaria, si yo sumo mi utilidad antes de impuesto de cada año con esas diferencias temporales, pues llego a una utilidad tributaria que se calcula anualmente, ¿no? Ahí tienen la suma de cada año. El impuesto corriente, ¿no? El gasto con impuesto corriente de cada año solamente es la multiplicación de la tasa por la utilidad tributaria. Y ahí tenemos el impuesto corriente, ¿no? Esto es lo que le interesa al tributarista y finalmente es el monto que voy a pagar todos los años a la administración tributaria. El registro contable es gasto por impuesto a la renta, un 88, contra pasivo, ¿no? Un pasivo por pagar a SUNAT, ¿no? Entonces, ese es un primer cálculo. Prácticamente acá hemos hecho un cálculo de una pequeña DJ, ¿no? Una pequeña DJ de 10 años, ¿no? Y eso es lo que vamos a registrar en el gasto, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos si sumamos todo esto, tenemos un gasto por impuesto a la renta de 402.000, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que reclama el impuesto a las ganancias o qué es lo que reclama la NIF 12 como tal? Lo que reclama es que si tenemos ingresos lineales todos los años, tenemos gastos también lineales, ¿por qué es que tenemos un impuesto a la renta corriente así como que medio va aumentando y por acá creo que decreció un poquito, ¿no? Entonces no es lineal. Entonces surge el tema del impuesto de la renta diferido, que básicamente va a ayudar a que el impuesto a la renta que calculemos pues sea lineal. ¿Cómo vamos a lograr que sea lineal? A ver, partimos de esta lógica, ¿no? Tenemos la suma de todos los impuestos, las utilidades antes de impuestos de los 10 años, ¿cuánto es? Es 1.340.000, ¿verdad? 1.340.000. Si esto lo dividimos o lo multiplicamos, ¿no? Lo multiplicamos, este monto, que es la utilidad antes de impuesto acumulada de los 10 años, lo multiplicamos por el 30%, que es el impuesto a la renta, pues llegamos a que vamos a pagarle a SUNAT 402.000 soles a lo largo de 10 años, ¿no? Entonces, si es un impuesto a la renta que tenemos que pagarle sí o sí a la SUNAT por 10 años, significa que en un año, o sea, dividimos este monto entre 10, significa que efectivamente debemos pagarle ¿cuánto a la administración tributaria? 40.200. Esto es digamos que el gasto lineal que deberíamos tener, ¿no? Que deberíamos tener gasto lineal de impuesto a las ganancias, ¿no? Este es digamos que el punto clave. Esto debería ser el monto o el gasto lineal de impuesto a las ganancias, ¿no? Que deberíamos tener en la línea 88, en la parte de PL. Pero sin embargo tenemos acá, ¿cuánto tenemos? 28.800 de gasto corriente. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos dice la lógica que nos falta en el año 1 para llegar a 40.200? Efectivamente.
menos 11.400. Si tenemos acá el primer año es 11.400 el gasto por impuesto a la renta diferido. En el segundo año, ¿cuánto consideras que debe hacer? Bueno, la diferencia, pues, ¿no? El efecto combinado del impuesto a las ganancias va a estar alineado todos los años, ¿no? SUNAT nunca se va a ver perjudicada porque él va a recibir su gasto por impuesto a la renta corriente todos los años y es este el monto, ¿no? Que ha sido calculado pues armando la DJ, que la armamos por aquí, ¿no? Y se le hace su pago a SUNAT, ahí no le interesa, ¿no? Lo que nosotros, o la preocupación en donde generalmente se cometen muchos errores es en esta parte, el calcular el impuesto a la renta diferido, ¿no? Que en el primer año, pues, fue un gasto por impuesto a la renta diferido, segundo año también un gasto por impuesto a la renta diferido, tercer año también, ¿no? A partir del sexto año está en positivo, entonces este es un ingreso por impuesto a la renta diferido, ¿no? Positivo, 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 ¿no? Pero el efecto combinado, la suma de ambos, me da 40.200 lineal prácticamente, ¿no? Lineal, que eso es lo que reclama finalmente esta norma internacional de contabilidad número 12, ¿no? Que el efecto combinado pues sea lineal a lo largo de los años. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? La utilidad neta, que sería otra cosa que la utilidad antes de impuesto financiera contable menos el impuesto combinado a la renta, ¿no? Entonces ahí tienes que también sería una utilidad lineal. Entonces, otra forma de calcular este tema de impuesto a la renta diferido esto lo hemos calculado de manera lógica nada más. Pero hay otra forma, que es utilizando el método de resultado, que básicamente consiste en hacer lo siguiente. Consiste en sumar todas las diferencias temporales, este es el método de resultado, sumar todas las diferencias temporales y esto multiplicarlo por la tasa del impuesto de la renta, ¿no? Que nos da exactamente igual que en el año 1, ¿no? En el año 2, lo mismo, ¿no? 11.700. En el año 3, lo mismo, 12.000. En el año 4, también, ¿no? Y así sucesivamente hasta el año 10. Entonces, acá lo calculamos por una manera lógica, ¿no? Asumiendo que, bueno, que tenemos la utilidad de impuestos en lineal todos los años, le hemos sumado, multiplicado por la tasa y dividido entre el número de años y tenemos un gasto lineal. Pero para hallar el impuesto a la renta, digamos, diferido, también podemos usar el método de resultado, que es una multiplicación de la tasa por la suma de todas las adiciones y deducciones temporales, ¿no? Entonces acá, si hacemos una pequeña resta de esto, de esto que hemos calculado, menos lo que tenemos, lo que hemos calculado de manera lógica, nos da 0, ¿no? Debería darnos 0 todos los años, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer cálculo utilizando el método de resultados, ¿no? Pero también podemos usar otro método, que es el método del balance.